Vamos a continuar con la estadística unidimensional y vamos a ver hoy el parámetro de centralización más importante y el que más se utiliza, que es la media. Este concepto lo conocéis seguramente todos, porque si, por ejemplo, tienes 4 exámenes, ¿cómo se calcula la nota final? Como la media de los 4 exámenes. Este concepto es ese, el de media que estamos habituados a utilizar. Lo que ocurre, que veis, para la media, cuyo símbolo que se va a utilizar es este, se van a tener dos fórmulas diferentes, esta y esta, dependiendo de si las variables las tengo en forma de una serie estadística o en forma de tabla. Veamos esto. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, luego haremos uno más largo. Yo tengo 10 personas a las que les he preguntado el número de hijos y me han contestado lo siguiente. 3 que nada, 4 que 1 y 3 que 2. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la media de hijos, si tuviera que hacer un estudio estadístico, pues yo podría hacer lo siguiente. Simplemente lo que estamos acostumbrados a hacer. Sumar los 10 números, ¿no? Sumar los 10 números y dividir para 10. Esto es lo que estamos habituados a hacer. Serán 4 y 6, 10 dividido para 10, la media es un hijo por persona. Muy bien. ¿Por qué entonces está esta fórmula? Porque lo normal es que si yo tengo 3 ceros, 4 unos y 3 doses, antes o previamente, o me los hayan dado o yo lo haya hecho la tabla de frecuencias, en las cuales haya agrupado los valores, diciendo que del 0 hay 3 personas, del 1 hay 4 personas y del 2 hay 3 personas. Esto es lo que habitualmente se hace. O sea, de aquí, de la serie, en lugar de directamente pasar a calcular medias, lo que normalmente se hace en estadística es sacar la tabla. Y si tengo la tabla, lo que tengo que aplicar es esta otra fórmula, que fijaros, no dice más que el primer valor, que es x sub 1, en este caso 0, lo tengo que multiplicar por su frecuencia absoluta, por 3. Es lógico. Lo que estoy haciendo es, si tengo 3 ceros, en lugar de sumar 3 ceros, lo que hago es 0 por 3. ¿Vale? Es el concepto de multiplicación. Si tengo 4 unos, en lugar de sumar 4 unos, ¿qué hago? Multiplicar 1 por 4. En lugar de sumar 3 doses, lo que hago es multiplicar 2 por 3. ¿De acuerdo? O sea, cada valor, x sub 1 por f sub 1. 0 por 3. X sub 2 por f sub 2. 1 por 4. Y x sub 3 por f sub 3. 2 por 3. Ya vale, ya no necesito más porque solo tengo 3 posibles valores, 0, 1 y 2. Si esto lo divido para 10, me dará 1 por 0 por 3 es 0, 1 por 4 es 4 y 2 por 3 6 dividido para 10. Y me da otra vez 10 dividido para 10, 1. Lógico que me tiene que dar lo mismo. Entonces me podéis pensar, pues hombre, si lo de arriba es tan sencillo, ¿por qué no lo hago siempre como lo de arriba? Imaginemos que en vez de 10 tengo 100 datos. Veremos que entonces sumar 100 números es mucho más largo que utilizar la fórmula de abajo si tengo una tabla. Por ejemplo, solo que tuviera esto cambiaría completamente. ¿Por qué? Porque en lugar de sumar 30 ceros, 30 unos y 30 doses, lo que hago es multiplicar. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo espero que lo hayáis entendido. Ahora, cuando veamos las de dispersión, veremos otro ejemplo y luego ya podremos hacer los ejercicios con solución que hay en Aula Aragón. La media, yo creo que no hay problema, ¿no? Se pueden hacer sumando si son pocos datos o bien a partir de la tabla si son más. Este es el ejemplo que lo haremos luego. Vamos a ver las medidas de dispersión. Son también muy sencillas. Primero vamos a ver la varianza. El símbolo de varianza es la letra sigma griega al cuadrado, o sea, este símbolo. Si no se ve muy bien, este símbolo es este. Esta es la fórmula de la varianza. E igual que antes voy a tener dos casos. Cuando los datos sean pocos, podré utilizar esta fórmula. Si hay muchos datos y tengo la tabla, utilizaré esta. Vamos a hacer el ejemplo anterior, porque necesito la media, ya la he calculado, y vamos a ver cómo se calcula. En el ejemplo anterior yo tenía 3 ceros, 4 unos y 3 doses. Y había calculado que su media era 1. Como son pocos valores, puedo utilizar esta fórmula, que es muy sencilla, veréis. Es varianza igual a el primer valor al cuadrado, el primer valor que me aparezca al cuadrado, más
0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Igual que hacía con la suma, que era sumar, pero ahora cada valor lo que tengo que hacer es elevarlo al cuadrado. También hay otra fórmula para calcular la varianza, que está en los apuntes, pero yo directamente se lo voy a utilizar esta. Como llegan a lo mismo y esta a mí me resulta más sencilla, utilizo esta. Dividido para n, para 10, pero tengo que restar a esta división, le tengo que restar la media al cuadrado. En este caso, como es 1, le restaré 1 al cuadrado. O sea que la varianza, haciendo primero estas sumas al cuadrado, me quedará, esto es 0, 0, 0, 1 más 1 más 1 más 1, y estos son 4, 4 y 4, porque 2 al cuadrado es 4. Será 4, 8, 12, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dividido para 10 menos 1 al cuadrado. Primero hay que hacer la división, 1,6, se hace el cuadrado de la media y ahora se hace la división, la resta. Y me da que la varianza es 0,6. ¿De acuerdo? Creo que no hay ningún problema. Es esta fórmula directamente aplicada con estos valores. Vamos a hacerlo con la tabla. Para hacerlo con la tabla utilizaré esta otra función, ¿de acuerdo? Esta otra fórmula, que es muy parecida a la de arriba, pero cuando hay tabla tengo que hacer menos operaciones. Vamos a ver. Tengo el primer valor, que es 0, x sub 1, y lo tengo que elevar al cuadrado. O sea, igual que este. Pero en lugar de sumarlo 3 veces, lo que hago es multiplicarlo por 3, porque su frecuencia absoluta es 3. Más, segundo valor, 1 al cuadrado por las veces que aparece. ¿Cuántas veces aparece el 1? 4. ¿De acuerdo? Eso va diciendo la fórmula. Más el siguiente valor, que es 2 al cuadrado por las veces que aparece el 2, en este caso 3. Solamente tengo que hacer estas 3 sumas, dividido para el número de veces, el número de elementos que tiene la serie. En este caso es la suma de las frecuencias absolutas, 10. Y a esto le tengo que restar, igual que antes, la media al cuadrado. La media ya la había hecho, 1 al cuadrado. Si observamos, lo que toca ahora son bastante menos operaciones. 0 más 4 más 12 dividido para 10 menos 1 al cuadrado. Si hago esto, me vuelve a dar exactamente lo mismo que antes. 1,6 menos 1, 0,6. Dos formas de llegar a lo mismo. Puedo aplicar o bien esta fórmula cuando tengo tablas, o bien esta si tengo series y son cortas. Me toca hacer 50 sumas. Si, por ejemplo, tengo 6, 8 números, pues utilizaré, por ejemplo, la de arriba. En los problemas de este tema casi siempre ponen variables bidimensionales, y eso significa que ponen pocos valores. Entonces se podría utilizar tranquilamente esa de arriba. Muy bien. Ya hemos visto la varianza, ¿eh? Ahora vamos a ver la desviación típica. La desviación típica va a ser simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Tenéis la fórmula aquí. Por si no se ve muy bien, la vuelvo a escribir. Es la desviación típica, la letra sigma, y es igual a la varianza, pero hecha la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, fijaros, en este caso, es tan sencillo como la raíz cuadrada de 0,6 de este ejercicio. O sea, siempre que nos pida la desviación típica, yo lo que tengo que hacer es todo el proceso de la varianza, y cuando ya haya hecho la varianza, pues su raíz cuadrada es la desviación típica. Simplemente, ¿eh? No hay ningún misterio más. Y vamos con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es más que la división entre la desviación típica y la media. O sea, por ejemplo, en el caso anterior no es más que dividir la raíz cuadrada de 0,6 dividido para 1. O sea, la raíz cuadrada de 0,6. Coincide con la desviación típica. ¿De acuerdo? Muy bien. Simplemente deciros también, antes de acabar, que así como la media sí casi siempre se suele utilizar este símbolo para la media, ¿de acuerdo? Para la desviación típica se puede utilizar o bien la letra sigma o también la letra S. S de x o sigma de x es la desviación típica de la variable x. Y entonces para la varianza también se utiliza o las letras sigma x al cuadrado o bien la letra S al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora no recuerdo cómo lo tenéis en Aula Aragón, no sé si utilizan este símbolo o este, pero tanto en la calculadora siempre seguro que veis uno de estos dos símbolos.
En Aula Aragón seguro que utilizan una de estas dos notaciones. En realidad significan lo mismo, ¿eh? Lo importante es saber calcularlo. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo un ejemplo y le he preguntado a 20 personas, pues no lo sé, por ejemplo, el número de días a la semana que comen fuera de casa, ¿de acuerdo? Y me han contestado estas cantidades. Me piden calcular la media y la desviación típica, ¿no? Que es prácticamente todo lo que se puede pedir en estos problemas. Muy bien, vamos a la media. En este caso, veis, si yo tuviera que sumar los 20 números, te estaría haciendo 20 sumas. Se alarga bastante. Si antes me he hecho la tabla, yo ya veo que 2 días a la semana comen fuera, son 3 personas. Pues automáticamente, en lugar de coger la fórmula de las que hemos visto antes, la primera, la de la serie, me cojo la fórmula que me sirve para tablas, que será 2 personas comen, 2 días a la semana comen fuera 3 personas. Ya esto le sumo las personas que comen 3 días fuera, que son 8. O sea, 3 días comen 8 personas. Pues 3 por 8, 24. Más 4 por 7. Más 5 por 2. Y esto lo dividiré para las personas a las que he preguntado, en este caso 20. Esto da igual a 68, haciendo las sumas, primero los productos, recordar, y luego la suma, me da 68 dividido para 20. Y eso me da 3,4. La media es 3,4 días, se come fuera de casa días a la semana, 3,4. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer la desviación típica. Recordar que para hacer la desviación típica, yo lo primero que tengo que hacer es calcular la varianza. Y al igual que antes, voy a hacerlo con la tabla directamente. En lugar de hacer 20 sumas, utilizo ya la tabla. Y es la fórmula. Primer valor, 2 al cuadrado por el número de veces que aparece el 2. Fijaros que se parece mucho a la media, pero simplemente que el valor de x, el valor de los días, en este caso se eleva al cuadrado. Siguiente valor, 3 al cuadrado por los días que aparece, por las personas que comen 3 días fuera, que son 8. Siguiente valor, 4 al cuadrado multiplicado por 7, por la frecuencia absoluta, más 5 al cuadrado por 2. Y todo esto lo dividiré para 20. Pero esto le tengo que restar la media, que la he calculado antes, al cuadrado. Y esta es la operación que tengo que realizar. Vamos a ello. Vamos a hacerlo. Esto es 2 por 4, 8, por 3, 12, más 3 por 3, 9, por 8, 72, más 4 por 4, 16, por 7, 112, más 5 por 5, 25, por 2, 50. Dividido para 20, menos 3,4 al cuadrado, que es 11,56. Muy bien, seguimos. Pues haciendo la suma, me da 246 dividido para 20 menos 11,56. Esto es igual, 246 dividido para 20 es 12,3 menos 11,56. La varianza resulta 0, a ver que no me sale, perdón, 0,74. Ahora. Esto es la varianza, recordar, y el símbolo al cuadrado. Si quiero la desviación típica, que es lo que normalmente se pide, tengo que hacer la raíz cuadrada ¿de qué? De 0,74 de la varianza. La raíz cuadrada, y entonces me dará 0,86. Fijaros, una raíz cuadrada de un número más pequeño que 1 da un número mayor, no os sorprenda esto. Esto lo hacéis con la calculadora y os tiene que dar 0,86. Muy bien, pues ya hemos hecho un ejemplo completo. A partir de la tabla y de la serie hemos hecho la tabla, y de la tabla hemos hecho la media y la varianza. Con esto ya se pueden hacer los 3 primeros ejercicios de los que tenéis con solución en Aula Aragón. Ahora los vamos a repasar y acabaremos ya con las variables unidimensionales y podremos pasar a las bidimensionales.
Vamos con el primero de los ejercicios con solución. Se tienen las siguientes notas de 20 alumnos. Calcular la media y la varianza de las notas. Exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Lo primero que voy a hacer es hacerme la tabla. Y entonces, para ello, cuento el número más pequeño que hay, lo busco, es el 3. Y busco cuántos treses hay. 1, 2, 3. Hay 3 treses. Luego busco el 4, que también hay solamente uno, pero hay 1. Luego el 5, del 5 tengo 3, 1, 2 y 3. Del 6 tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Del 7 tengo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Del 8 tengo 1 y del 9 tengo 1. Del 9, 1 y del 8, 1. Muy bien. Si esto lo hemos hecho bien, al sumar todas estas cantidades me tiene que dar 20 alumnos, que son a los que yo les he preguntado la nota. Ahora me piden calcular la media y la varianza de las notas. Vamos a calcular primero la media. Como son 20 datos, lo cojo de la tabla, que va a ser más rápido. A ver, no sé qué le pasa hoy a esta pizarra. No. Vamos a ver. Ahora, del valor 3, ¿cuántas personas han sacado un 3? Pues hay 3. Valor por frecuencia absoluta. 4 han sacado 1, pues 4 por 1. 5, ¿cuántos ha habido? 5 ha habido 3, pues 5 por 3. Más 6 ha habido 6, 6 por 6. Más 7 por 5. Más 8 por 1. Más, no me cabe, continúa abajo, más 9 por 1. Y todo esto lo dividiré por 20. ¿De acuerdo? Pues haciendo esta operación, que también lo tenéis, toda esta suma da 116, dividido para 20, la media me da 5,8. Fijaros que es todo hacer operaciones, no tiene ninguna dificultad de lo que tengo que hacer. La varianza, ese x al cuadrado, es prácticamente igual que la media, pero los valores de x sub y los tengo que elevar al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado por 3, más 4 al cuadrado por su frecuencia absoluta, 1, más 5 al cuadrado por 3, más 6 al cuadrado por 6, más 7 al cuadrado por 5, más 8 al cuadrado por 1, más 9 al cuadrado por 1. No tiene ningún misterio. Y esto lo divido para 20. Pero cuidado, le tengo que restar la media al cuadrado. Es lo que se suele olvidar en la varianza, este último término, el de la resta. Entonces, la varianza me da 36,2, que es la primera parte, menos 33,64. Y estos son 2,56. Ya veis que no tiene más misterio, ¿eh? Vamos a hacer uno con variables agrupadas, que en realidad es exactamente lo mismo, pero lo que dijimos cuando las explicamos, hay que tomar la marca de clase. Esto es una estadística en la que ya le pregunto a 50 alumnos, y en lugar de darme los 50 datos ya me han dado la tabla, ¿de acuerdo? La tabla se puede dar de muchas formas, por ejemplo, así, ya directamente. El intervalo entre 50 y 55 tengo 6 alumnos, entre 55 y 60, 14, y así sucesivamente. Y me piden media, desviación y coeficiente de variación. Vamos a la media. Y aquí surge la única dificultad que tienen las variables agrupadas, que es ¿qué valor cojo de aquí? ¿El 50 o el 55? Ya lo vimos cuando lo estudiamos, que el valor que representa el intervalo se denomina marca de clase. Y es el valor promedio, el valor que está justo a la mitad entre 50 y 55. Para calcularlo, sumáis 50 más 55 dividido para 2. O directamente a ojo, aquí se ve claramente que será 52,5. La mitad entre 50 y 55, 52,5. La mitad entre 55 y 60, 57,5. Que si alguien no lo ve, pues que sume 55 más 60 y lo que dé, el resultado de la suma, que lo divida para 2. Esto, 62,5 y 67,5. Tan fácil como esto. Y ahora, una vez que ya tengo las marcas de clase,
Pues son estos valores los que yo cojo. 52,5, ¿cuántos alumnos lo tienen? 6. Más 57,5, ¿cuántos alumnos hay? 14. Más 62,5, que lo tienen 18 alumnos. Más 67,5, que lo tienen 12 alumnos. Y esto lo dividiré para ¿cuántos alumnos les he preguntado? A 50. Cuidado con el número de abajo, que a veces también puede dar lugar a algún despiste. Si hacéis esta operación, da arriba 3055 y abajo da 50. Da 61,11 con 1. ¿Vale? 61,1. Para calcular la desviación típica ya hemos visto que lo que hay que hacer es la varianza en realidad, ¿de acuerdo? Luego ya haremos la raíz cuadrada, pero lo único que tengo que hacer es la varianza. Y la varianza, para la varianza ya os he puesto aquí las operaciones y los distintos resultados hasta que da 23,04, así no pierdo tanto tiempo en escribir yo tanto numerito, ¿de acuerdo? La varianza me dará 23,04. Por tanto, la desviación típica dará la raíz cuadrada de 23,04. Esto es 4,8 y el coeficiente de variación, recordamos que es simplemente la división entre la desviación típica, bueno, le estoy llamando aquí S de X dividido de la media. En este caso la desviación típica es 4,8 dividido de 61,1, esto es igual a 0,078. Bueno, ya veis que es exactamente igual, pero lo único que cambia es lo de la marca de clase. Muy bien. Y el último problema de los que podemos hacer, de Aula Aragón, el 3, es muy parecido. En este caso, en lugar de la tabla, me dan más texto, me dicen, hay 5 alumnos de 100 o más y de menos de 110. Pues lo primero que tengo que hacer es la tabla. Además, me lo piden realizar la tabla de frecuencias agrupando los datos en 5 intervalos. 1, 2, 3, 4 y 5, si es que me lo dan ellos. Y señalar las marcas de clase para cada intervalo. Pues muy bien. X sub i, la primera columna, y F sub i, la segunda. Primer intervalo, pues de 100, incluido, porque me dicen de 100 o más, y de menos de 110. Por tanto, 110 no está incluido, me tienen que haber dicho de 110 o menos. De estos hay 5. Entre 110 y 120 hay 7. Bueno, la voy a poner igual que antes, voy a poner las operaciones por el ordenador que me va a costar menos. Así ya tengo todos los datos puestos y me es mucho más fácil explicarlo y no tengo que estar copiando. Primero, la tabla, lo que hemos dicho, de 110 a 100, de 100 a 110 hay 5, de 110 a 120, 7, pues estos números que ponen aquí. Como dicen de 120 o más, el 120 está incluido, y como dicen de menos de 130, el 130 no. ¿De acuerdo? Esta es la tabla. Para hacer la media, pues la marca de clase, del primer caso 105, del segundo 115, la mitad. Si queréis sumar y dividir para 2, pero no es necesario, en este caso tampoco es necesario. Pues la marca de clase por 5, más 115 por 7, más 125 por 12, más 135 por 20, más 145 por 6. Se suma todo, 6.400 dividido por 50, la media da 128. Muy bien. Para la varianza, porque me piden la desviación típica. No, me piden el coeficiente de variación. Para eso necesitaré la desviación típica. Para eso necesito la varianza. La varianza, pues la marca de clase al cuadrado por 5,
más el siguiente valor, 115 al cuadrado por 7, así sucesivamente, y no os olvidéis de restarle la media al cuadrado. Se hace esta operación y me da 133. Esto es la varianza, ¿de acuerdo? Varianza, 133. Para hacer la desviación típica hago la raíz cuadrada de 133 y me da 11,53. Para el coeficiente de variación, que no lo había puesto, es la desviación típica, 11,53, dividido de la media, que es 128. Y eso me da 0,09. Y con esto he terminado. Muy bien, pues con esto terminamos la primera parte, que es lo que tenéis en los materiales interactivos, por si alguien lo mira. Pero vamos, con esto es más que suficiente. Y la segunda parte, que es lo que suelen poner en la prueba, es la estadística bidimensional, que lo tenéis en unos materiales complementarios, que es importante que los descarguéis, porque además son los que prácticamente voy a explicar yo aquí, son mucho más cortos que los interactivos y digamos que además, vamos, eso, creo que están bastante mejor explicados. Entonces son esos los que vamos a explicar aquí, los materiales complementarios, pero ya en el próximo vídeo.